Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. En política es todo un lugar común eso de que el presidente no es el de los que votaron por él, sino el de todos los colombianos. Y es un lugar común muchas veces falso, sobre todo en los debates de política interna. Sin embargo, cuando el presidente sale de Colombia, sale a hablar como el representante del país ante la comunidad internacional, especialmente cuando lo hace ante un foro global como es la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahí sí lo que dice el señor de turno es lo que dice y hace todo un país. Por eso sí es grave lo que pasó la semana pasada en las Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. Lo que ha venido pasando después no podría ser más penoso. Luego de que Duque mismo hiciera públicas, él mismo, algunas de esas fotos, sabemos que 4 de ellas, que supuestamente eran evidencia de cómo actúan el ELN y las disidencias en Venezuela, tienen información falsa. 3 de ellas eran fotos de la agencia AFP, que confirma, esa misma agencia, que fueron tomadas en territorio colombiano. Sobre una de las otras fotos, la cuarta, sigue una disputa sobre dónde fue tomada, pero la fecha que el gobierno le atribuía en principio es hoy incorrecta. El presidente mismo ha querido hacer pasar este incidente como algo menor. Sin embargo, este es un golpe duro a la credibilidad de todo el Estado colombiano justo cuando enfrentamos amenazas serias desde Venezuela y un cuestionamiento vergonzoso a la inteligencia de nuestro país, que ya le costó el puesto al jefe del Comando Conjunto de Inteligencia de las Fuerzas Militares. Este problema de la representación surge también por estos días con el tema de las marchas de estudiantes, los desmanes de encapuchados y de los miembros del ESMAD. Mientras los encapuchados son una minoría que no necesariamente representa a todos los estudiantes, sin que deje de existir una discusión sobre la responsabilidad que tienen los estudiantes, cualquier desmán del ESMAD termina representando a toda la policía, a todos sus jefes en la alcaldía, en el gobierno. Por eso son más graves los abusos de la fuerza pública que el vandalismo de algunos de los miembros de la comunidad. Por eso no se puede poner en el mismo nivel, aun si son ambos reprochables. Porque a diferencia de lo que haga un grupo de violentos en una marcha, las acciones del ESMAD terminan siendo las acciones que representan a todo el aparato estatal de autoridad. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, para dar este debate doble sobre el dossier de Iván Duque en las Naciones Unidas, las marchas de estudiantes, tenemos políticos, expertos y un estudiante. Alejandro Palacio es estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional, sede Medellín. Fue una de las personas activas en la discusión de las marchas del 2018 de los estudiantes. Es un gusto tenerlo por aquí de nuevo, Alejandro. Bueno, Pacheco, primero, gracias por la invitación, un saludo al resto de panelistas y un saludo a todos los oyentes. Nuestro experto es Hugo Acero, es experto de seguridad, fue subsecretario de seguridad cuando no existía en Bogotá la Secretaría de Seguridad, que funcionaba en la Secretaría de Gobierno, 2 ocasiones. En 3 gobiernos. En 3 gobiernos. Y es asesor del director de la Policía Nacional. Fui asesor. Fue asesor. Ah, bueno, y va a poder hablar con más libertad. No, siempre he hablado con libertad. Muy bien, Hugo, muchas gracias por estar por acá. Bueno, con mucho gusto. La política esta noche es barranquillera. 2 senadores, el senador Carlos Meisel de la Comisión Cuarta, es del Centro Democrático, es barranquillero. Es un gusto tenerlo acá, senador. Muchas gracias siempre, Daniel, un saludo cordial a Alejandro, a Hugo y por supuesto a Armando. Y será un placer estar como siempre en este programa. Armando Benedetti, un barranquillero bastante acachacado. No, ya no sé de ningún lado, porque aquí soy costeño y cuando van allá mis contradictores políticos dicen que soy cachaco. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No se encuentra, usted no se halla. Todo lo contrario, soy de todo el mundo. El partido de la U, coalición de gobierno con fuertes opiniones acerca de lo que hace el gobierno. El partido sí, pero yo sigo libre. Usted sigue libre. O sea, el partido está con el gobierno, pero yo sigo libre. Bueno, tengo una franquicia especial ahí. Comisión Primera del Senado de la República. Es un gusto tenerlo por aquí, senador. Muchas gracias por la invitación. Saludos a sus televidentes y muy especialmente a los del panel. Empezamos con lo de afuera y venimos a lo de adentro primero.
A ver, y yo creo que lo de Duque la semana pasada es grave, y esto que dice hoy Nicolás Maduro deja un poco en evidencia lo grave que es. Ahí va, Maduro. Presidente de Colombia, fue una vergüenza, un bochorno en Naciones Unidas. 4 fotos, Iván Duque. 4 fotos demostrando lo que yo he venido diciendo. Iván Duque miente porque quiere una guerra. Y a ver, sobre la segunda parte creo que podemos debatir, pero creo que tiene razón Nicolás Maduro. Y eso es lo difícil de la situación en la que se puso el mismo gobierno, Hugo. Bueno, la verdad es que cuando he sido profesor de metodología de investigación, y una de las cosas sobre las cuales uno insiste con los estudiantes es que deben citar bien y deben respetar las fuentes, porque un estudio, por más serio que sea, se puede desvirtuar cuando esas fuentes o son mal citadas o no son citadas, que yo creo que ese es lo más grave. Entonces, yo creo que allí faltó a quienes hicieron este trabajo una clase de metodología y de cómo se cita cada uno de los documentos que se incluyen en un documento tan importante como el que estaba presentando el presidente. Pero aquí hay más que problemas de cómo se citaron, ¿cierto? Hay problemas de que las fotos, al menos 3 de ellas, se le atribuían a el ELN estando en territorio venezolano, que era todo el punto del dossier, cuando en realidad habían sido tomadas aquí en Colombia. Precisamente el investigador, en la rigurosidad que debe tener, debe verificar si esas fotos realmente correspondían a lo que estaba diciendo. O sea, cada una de las cosas que se dice, porque el objetivo ante Naciones Unidas era que se juzgue al gobierno venezolano precisamente por el apoyo que le está dando al ELN y a las disidencias de las FARC y todo el tema también de narcotráfico allí, pero todo esto se desvirtúa porque no hubo la rigurosidad de saber si esos elementos correspondían realmente, esas fotos correspondían efectivamente a fotos tomadas en territorio venezolano o no. Si esa rigurosidad hubiesen tenido los investigadores, tenga la plena seguridad que esas fotos, cuando se tiene duda, y eso hace un investigador, cuando tiene duda de la fuente, del origen de esa fuente y de la originalidad de esas fotos respecto a lo que se está diciendo, simplemente no las tiene en cuenta. Y yo creo que aquí se cometió un error, y es un error que precisamente desvirtúa todo el informe. Métale una mirada retrospectiva. ¿Usted se acuerda de un discurso en Naciones Unidas, una cosa que le haya pasado a este país como...? No, ni a este país ni a ninguno. ¿Usted se imagina que Arafat fuera, en su momento, fuera a hablar, o el mismo Netanyahu, que son de esas personas que les gusta la guerra y todo lo demás, a decir algo de una ubicación mal de dónde está el límite con Palestina y todos los terrenos que se han robado, las resoluciones? O sea, eso no puede pasar. Y entonces la RAI, o sea, dice que estúpido es falta de inteligencia. Entonces no hay nada peor cuando alguien comete una estupidez y después arma un discurso para defender la estupidez y usted es doblemente estúpido. Es lo que nos está pasando como país y todo, porque entonces el canciller dice una cosa, el otro dice una cosa que no es ilustrativa, y yo entiendo lo que está diciendo el doctor Acero. Lo importante de eso era que, porque uno puede pensar alegremente, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Que a un señor le dijeron, vea, hay unos viáticos, vaya allá y tome una foto allá en Venezuela, y el señor se tomó unos tragos y la tomó aquí y no llegó la foto. O sea, para poner la cosa más, en la forma más liviana para el gobierno. Pero y entonces lo que usted dice, tenían que citar... Pero es que el tipo pasa por cuántos niveles de revisión, una cosa que llega a la mano del presidente. Yo hoy puse un Twitter y da unas declaraciones que el hecho que vote un general es un tema de policías, es un tema de carpintería, sin querer ofender a nadie. Aquí la responsabilidad que yo quiero ver es la política. Vamos a ese debate. Entonces, es la que esperan los ciudadanos. Porque un policía puso una foto, yo sé que ese es el problema entre ellos, y usted sabe cómo son entre ellos, y el ejército y tal. Es un problema de ellos, y está bien que nos hayan sacado. Deben sacar a media, no solamente al tipo, deben sacar a media persona de la institución de la inteligencia. Pero le digo, mi problema como ciudadano, ni siquiera como senador, es que yo estoy esperando que me digan quién es el responsable político de esto. Y entonces los responsables políticos, país, déjenme ponerle... no quita credibilidad. Juanse, tengo el full del canciller, ¿cierto? Listo, aquí los responsables políticos. Entonces, ¿qué dice el canciller? Porque el primero en poner la cara fue el presidente. Y yo no sé, y de eso lo deberíamos discutir, a ver cómo fue manejada esta crisis. Pero después pusieron la cara el canciller y el ministro de Defensa. Que eso fue de hoy. Nos dejan como unos pendejos en todos lados. Entonces, la uno debe ser unos pendejos para todo el mundo. Ahí va. En relación con las fotos reales del dossier,
que es un trabajo de cooperación de los organismos de inteligencia del Estado. Eso ha sido explicado ampliamente por el general Navarro y por las fuerzas militares. Se trata apenas de un asunto de diseño y reconocimiento de créditos en los pies de foto. En consecuencia, se va a actualizar para que quede claro mediante el uso exclusivo de fotos propias de la fuerza pública. Bueno, yo diría que las imágenes que se adjuntaron tenían un carácter ilustrativo y de edición. Yo creo que ese asunto ha sido ampliamente explicado. Yo creo que hay que volver sobre la esencia del documento, y la esencia del documento es la gravísima amenaza que representa Venezuela junto con todos los grupos armados organizados que allí tienen asiento, protección del régimen, y que desde allí planean atentados permanentes contra la infraestructura colombiana y contra los ciudadanos colombianos. Yo diría que esa es la esencia del documento y esa es la esencia de esta presentación. Todo lo demás me parece accesorio. Daniel, tienen huevos los dos ministros. Tienen huevos, es que tienen huevos. Yo no había visto las estupideces que habían dicho. Pero esos tipos lo deberían votar esta tarde. A ver, vamos a ver un momentico. Esta noche lo deberían votar. Porque lo que dijo el doctor Acero, cuando tú tienes que citar la foto, porque parece que esa foto salió publicada en el usted tiene una Pero es que cortica ahí. el primer ejercicio que hay que hacer con un documento tan serio como este y con cualquier documento que de un gobierno, llámese presidente, alcalde o gobernador, es preguntar si lo que voy a decir y voy a sacar todo es cierto. Y el que saca el dossier tiene que sacar. Y es a partir de ahí, que comienza a ver. Y el que pega la foto, el que pega la foto es presidente, porque si no nos hubiésemos quedado ya sin dos ministros que han hecho en otros campos una labor bastante importante. No, pero esos tipos, como que esa bobada que... Aquí, para nadie es un secreto la labor que ha hecho el presidente Duque en el tema de Venezuela y el liderazgo internacional y regional. ¿Ha hecho para quién? En la tratar en favor de Maduro. establecer la democracia en Venezuela. Aquí hay un documento de 128 páginas donde aparentemente se incurre en un error en 4 fotografías. Obviamente, el gobierno y las fuerzas militares tienen que dar la cara por este error. El que hace Pero no por esto, doctor Benedetti, vamos a desconocer todo el esfuerzo que se han hecho. Una lucha que lleva desde que el presidente Duque tomó posesión, una lucha frontal contra el régimen de Maduro, buscando la cooperación internacional. Muchas veces esta cooperación internacional no ha sido lo suficientemente contundente como nosotros estamos esperando para que el país vecino pueda restablecer su democracia. Carlos, y el tema es cómo queremos que nos crean si salimos con estas en embarradas. esta cantidad de procedimientos que se han habido y en esta cantidad de comunicados, nadie está aquí defendiendo el error que se cometió. Y de hecho ya llamaron... Pero yo vi ahí a dos funcionarios Yo quiero ver la cara, de tu esposa que le suba la foto de la novia en Instagram. Y la foto era falsa. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Mire. Pero uno no puede ahora decir que toda la lucha que ha afrontado el presidente Duque internacionalmente por tratar de restablecer la democracia en Venezuela, Armando, se va a ir por el retrete porque hay un error en 4 fotos. Pon un texto que diga, esposa mía, que ponga un texto ahí, esposa mía, gracias por lo que me has dado estos días, y pone la foto de la novia. ¿Eso fue lo que pasó? No, pues yo cada vez que veo al presidente Iván Duque en los medios, cuando va a algún país extranjero, yo ahí es que me doy cuenta de lo importante que es defender la educación en Colombia. Cada vez que sale con alguna bobada de estas, ahí es donde radica la importancia de defender la educación. Porque no solamente está quedando mal él, estamos quedando mal todos como colombianos. La teoría del Estado dice 3 principios para configurarnos como Estado. Uno de ellos es el reconocimiento y la legitimidad internacional. ¿Qué reconocimiento y qué legitimidad internacional tenemos nosotros cuando el presidente va a la Asamblea de Naciones Unidas a mostrar imágenes falsas? O cuando va, como pasó el año pasado, a Francia, a justificar la economía naranja. A justificar la economía naranja hablando de los 7 enanitos, por ejemplo. O cuando, pero por ejemplo, usted ya se está metiendo con los lugares comunes de Twitter. Pero entonces, ¿por qué no quiere publicar el informe? ¿Por qué no nos quedamos en el informe? A ver, no lo ha publicado. Yo creo que esas 4 fotos... ¿Usted ha visto este informe? La primera versión del informe se hizo pública y fue la que se presentó en la OEA cuando se estaba tratando de adelantar lo del TIAR, lo del Tratado de Cooperación. Ya ahí se avanzaba en 2019 hablando del TIAR. Ya ahí se avanzaba en eso, pero ya un documento presentado y entregado a Naciones Unidas es precisamente que acaba de entregar el presidente. Y digamos que ahí hay elementos importantes con relación a lo que está sucediendo con Venezuela.
Pero desafortunadamente este tipo de utilización de material, en donde no se miró ni siquiera el origen, ni la fuente, ni si eran originales o no, y efectivamente se cometieron estos errores, desvirtúa casi que todo el informe. Hay una aplicación, ¿no? Que y se lo llama desvirtúa y mejor dicho, le da los elementos a quienes no... Nacional le enseñan a uno. Por eso, pero digamos, le da elementos suficientes a quienes atacan precisamente este tipo de informes. Es que eso a mí me parece bien importante porque yo empecé mamando el cuento que uno creía que era un tipo que se equivocó tomando la foto. Pero imagínense usted el señor que va a pagar la foto en el dossier, el que la va a poner. Tiene que decir de dónde es la foto y tiene que preguntar, ¿ese salió público? Entonces alguien dirá, hombre, se va a publicar en El Espectador, cita al Espectador. No, mira, se la tomó de este tal tipo berraco que es el más berraco que tenemos inteligencia allá en Venezuela. Y esto no es algo aislado. A mí lo que me preocupa es que la política del plagio es una política del gobierno. El ministro de Vivienda, acusado de plagio. El director del DNP, acusado del plagio. Y hoy por hoy el presidente de la República, acusado de plagio. A ver, ya aquí estamos discutiendo el dossier y el problema con Venezuela, vamos a centrarnos en eso. Porque lo que no puede pasar entonces ahora es que cojamos y a todos los frentes de gobierno coger las 4 fotos y seguir atacando ya hasta el ministro de Vivienda por el problema del dossier. Yo creo que no tiene eso ningún tipo de sentido. Yo quiero contemplar lo que dice mi amigo Carlos, en el sentido, a ver. Dice que el gran esfuerzo que ha hecho Duque, para mí Duque es el único que ha contribuido a que el señor Maduro se siga quedando. La solución en Venezuela no es con cerco diplomático, lo que hay que hacer es negociar para que el señor se vaya en un gobierno de transición y elecciones. Y eso lo sabe cualquier persona. Pero aquí resulta que ese tema lo posicionó en Colombia y vamos a decir la verdad, el presidente Duque fue con todos los hierros a posicionarse internacionalmente como que era el que estaba buscando una dictadura. ¿Y cómo quedamos? Quedamos como Cantinflas. O sea que no es una dictadura. No, es que ¿sabe lo que hizo el señor Duque por estar haciendo su cerco? Que China y Rusia apoyan a Maduro. Duque no es el que hace eso, hombre. No, él es el que quiere posicionarse. Para nadie es un secreto que en el problema de Venezuela, y no puede responsabilizar a Armando de Duque de eso, hay unos intereses económicos de Rusia y de China que los va a tener con o sin Duque. Sea quien sea de Colombia. ¿Quién los exacerbó? ¿Quién los trajo aquí? De qué manera. Pero déjeme preguntarle, diplomática. ¿Usted cree que la responsabilidad política de este error y de cómo se ha enfrentado al error ya queda resuelta con la salida del jefe del Comando de Inteligencia de la Nación? Sí ha hecho algo el presidente Duque en este año largo que lleva de gobierno, es ponerle la cara a todas las situaciones, como lo ha hecho. El primero en salir a los medios fue el presidente Duque. Sí. Y muy seguramente será recurrente una vez se expida todo el proceso de judicialización. Pero eso no es Duque. A los estudiantes nos ignoró por más de 2 meses. No es cierto que el presidente de la cara los problemas del país. Seguimos desviando temas. Ahorita vamos a salir para los estudiantes. Si vamos para los estudiantes, vamos para los estudiantes. Entonces bloqueemos el tema del dossier. Yo creo que aquí realmente está el tema de la legitimidad internacional que hoy por hoy tiene el país. Y es que estamos quedando como un zapato ante la comunidad internacional. ¿Dónde queda la seriedad del gobierno? Ahora, ¿cómo nos van a creer cuando presentemos los informes? Porque el presidente no publica el informe completo. La responsabilidad política de esto, es decir, hasta dónde debe llegar. Esto es algo que pone en cuestionamiento el aparato de seguridad, el aparato de inteligencia, el aparato de relaciones exteriores colombiano. Y el de defensa. Cuando suceden este tipo de cosas, y el de pues, Palacio, suele pedirse que rueden cabezas. Y a veces esa solución, pues desde luego los estados y los gobiernos suelen darla, pero ahí no estamos. Yo creo que es una muy buena oportunidad como para comenzar realmente a tener información y no salir con la primera información, a hacer ruedas de prensa o a decir cosas. Y ahí hay unos niveles de responsabilidad, porque todo esto ha generado crisis. Todo esto le generó ya una crisis no solamente nacional, sino internacional, de credibilidad, inclusive sobre todo el informe, inclusive creyendo que el informe tiene cosas muy importantes, pero ya queda en entredicho. Así sucede con cualquier tipo de investigación. Cuando se presenta un conjunto de pruebas en el sistema judicial, y resulta que usted presentó 80 pruebas y 5 resultaron falsas. Eso no necesita que las otras... Pero es que era el presidente de la República. Y cuando el doctor Alejandro dice que es que ya nosotros estamos quedando como un zapato frente al mundo y que la credibilidad de Duque está... Mire, el presidente Duque había rato un gobierno nacional que despertara la credibilidad en la comunidad internacional del presidente Duque, reflejado en nuestras balanzas comerciales que estamos haciendo con China, con Estados Unidos. ¿Qué haría el presidente de Turquía cuando vaya allá y ponga unas coordenadas del perímetro de los rebeldes, de la frontera de Palestina y sale o que tú digas que no es ISIS, sino que dice otra y también hay que decir todos como colombianos, independientemente de nuestras corrientes políticas, rechazar el discurso
de Maduro. ¿Cuál? ¿El de hoy no? De acusarnos, El de ayer sí. de decir que somos un país agresor y que estamos buscando Me voy a la pausa. una guerra con Venezuela. Aquí yo creo que todos tenemos que tener la sensatez para Me voy reconocer a que la nadie está pausa. buscando una guerra con nadie. Hablamos del dossier, francamente, el dossier que tiene al gobierno de Iván Duque en problema, el que entregó personalmente al secretario general de las Naciones Unidas. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, francamente, el dossier que entregó el gobierno del presidente Iván Duque de 120, ¿cuántas, Meisel? 128 páginas. 4 fotos, las 4 fotos de la disputa Y no por eso hay que invalidar las otras 127. vengan las fotos, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Mande Yo esta las tarde fotos. puse un Twitter de que a esos tipos no hay que votarlo ya por las fotos, sino por las pendejadas que están diciendo hoy. El ministro de Defensa y el de Entonces, mire, estas son las 4 fotos. La de la ronda es la que supuestamente fue tomada en... Entonces, en la de la ronda hay todo un debate sobre si fue en Venezuela o no, y eso no está establecido. Una organización venezolana, una ONG venezolana, Fundaredes, dice que sí, pero que fue en el 2013, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Las otras 3 fotos, la de la casita, la de la guerrillera y la de los 3 señores con armas terciadas, son fotos de AFP acá en Colombia. Esa foto usted puede arrastrarla, si la tiene, antes de montarla en el PowerPoint, usted la arrastra y lo pone en el buscador de Google, y Google le hace la búsqueda. No es, digamos, una labor de alta inteligencia, la que no se hizo. Que sí. Para los presidentes. Aquí lo importante, Parece que hubo mucha inteligencia. del documento y lo que la ONU debe revisar del documento es el contenido del mismo. Ya nadie va a ver Si esa las vaina. imágenes de apoyo se cometió ¿Cómo así un que error. imágenes de apoyo? Las de contexto, como si dijo el la Pero si es que imagen, esas eran las si pruebas, la imagen- Carlos. no. Las pruebas están, hombre, aquí unos documentos y un contenido No, las de unas las fotos denuncias también que hacían está, parte que de está las- haciendo Pero el pie de el presidente foto Duque. decía, Aquí no podemos decir que LN entonces las 128 páginas, que es lo que trato yo de decirle a ustedes, entonces ya la denuncia del presidente Duque Usted conoce con las la 128 inteligencia páginas. colombiana que ha dado resultados tan contundentes en la lucha contra el crimen, entonces se van al garete porque hay cuatro Bien, fotos. entonces déjeme hacerle la pregunta. ¿Usted duda de que el ELN, de que las disidencias de las FARC tengan asiento, base permanente en Venezuela? ¿Duda de que sean y reciban colaboración Le voy a activa del decir, gobierno eso a mí venezolano? me importa un carajo, porque nosotros vivimos pendientes de los 4 o 5 cambuches que hay allá del ELN en Venezuela y no de los 80 que tú tienes aquí. Están pendientes de 2 o 3 disidentes aquí y aquí tienes como 2.000. ¿Por qué no te encargas los 2.000 y después por le vas a favor, fregar la porque vida al es otro que gobierno? aquí ya nos vamos para yo otro sí lado. creo que sí hay apoyo. ¿Por qué no estás Yo pendiente sí de creo eso? que hay apoyo y no es nuevo, desde hace varios años, desde el mismo presidente Chávez ya. Sí, pero mi pregunta es, existía. si No, tiene- pero existe, es que, digamos, negarlo no es posible. Pero ¿por qué no te interesa Y ese? yo sí creo que nos interesa, porque es que es un puntal muy fuerte, No me he no explicado solamente bien. para territorios cercanos, ahí de Santander y demás, sino en toda la Torcero, frontera. no me he y ese explicado tiene un bien. efecto. Aquí hay 100 veces más campamentos de los que hay allá. Y no eres capaz tú de desarmar esos 100 y tú quieres que tu Eso vecino no te es lo que desarme los dice la otros. inteligencia No, ahí- colombiana, hermano. ahí- Uno puede estar también pero ahora, claro, si todos pero es están que no allí, tienes un volviendo. departamento que cuente con las herramientas de la inteligencia colombiana para dar las afirmaciones ¿Cómo así? están No dice diciendo que las que son disidencias, 90-10. no dice que las disidencias de la FARC están en Caquetá. Eso lo dice en Márquez. Putumayo. No, digo, Eso lo dice en Márquez, Nariño, eso lo dice no, Márquez. ahora no, Claro. México de los disidentes, pero están preocupados de los disidentes que están en Venezuela. ¿Qué es eso? Alejo. Porque la según la responsabilidad inteligencia nueva. colombiana están No. mayoritariamente protegidos allá. Yo quiero decir dos cosas y resaltar dos cosas. La primera es que el presidente Duque ha estado más preocupado por los problemas de Venezuela que por los problemas de Colombia, y eso es lo que ha ocurrido y ha demostrado este año. Pero lo segundo Pero es... entonces paren lo primero, porque los problemas de Venezuela son también los problemas de Colombia. El hecho de que el ELN y las disidencias tengan una retaguardia donde puedan recibir entrenamiento, Con la donde puedan migración recibir, explosiva que estamos eso recibiendo, afecta entonces, a Colombia, eso es nos decir, no afecta, son dos entonces, cosas sí. separadas. Está bien que Con los la problemas de migración. Venezuela afectan a Colombia, pero no hay que ser genios para saber que lo que hay que hacer en Venezuela es que ellos internamente resuelvan eso. Se ¿Cuál? necesita un gobierno de transición y hay unas elecciones libres. No donde todos van a puedan poder participar. solos porque yo creo llevan que eso es lo primero, pero lo 10 segundo años es que el senador Meisel peleando defiende el solos. dossier y yo le pregunto, ¿usted conoce el dossier? Es que el Señor, dossier yo es no es que reservado. esté defendiendo el dossier, estoy simplemente diciendo que es imposible y es insensato desacreditar un documento elaborado por la inteligencia colombiana con todo el respeto y los reconocimientos que nosotros le demos a la inteligencia perdón, colombiana pero porque hay 4 fotos
que no, que sí, que las 4 fotos fueron una... Eso demuestra, con el perdón tuyo, eso Hombre. muestra la limitación de nuestro ejército. Que solamente están obsesionados en ver cómo prueba una cosa, no importa con prueba, con foto no falsa. Eso prueba de que no tenemos una buena Pero inteligencia. yo no por eso, por 4 colombiana, fotos, no puedo decir que tienes la razón, diciendo entonces que ahora el presidente hace bobadas internacionalmente hablando. Eso es lo que sencillamente Pero no es puedo la misma aceptar. inteligencia colombiana que dijo que a Maduro le quedaban pocas horas o que el concierto era comparable con la caída Y del que muro de llevaron Berlín. champán. Es la misma El 23 de inteligencia que febrero. nos ha protegido durante 50 años de activistas criminales. No. Esa es la misma inteligencia. No. Pues por eso duramos No sé 50 qué años en activistas conflicto. criminales. Déjenme, les pongo aquí y hablemos un poquito del manejo de la crisis. Es decir, está claro que hubo una crisis y hemos hablado un poco del manejo de la crisis. El primero que puso la cara por esto fue el presidente Duque, quien estaba en ese momento en Miami, creo, después de haber pasado por Nueva York. ¿Por qué la foto está ahí? Porque es una foto de contexto. Y el dossier tiene tanto fotografías de contexto como fotografías propias de la inteligencia colombiana ya relacionadas sobre las actividades operacionales de esos grupos. Pero más allá de la foto, que me parece que es anecdótica dentro del dossier, lo que realmente el dossier está mostrando con información es la ubicación de los cabecillas en Venezuela, la ubicación de las pistas del narcotráfico, las rutas del narcotráfico, denuncias de ciudadanos venezolanos y adicionalmente las reuniones clandestinas que han tenido miembros de esas organizaciones criminales para planear actos delictivos hacia Colombia desde territorio venezolano. Hugo, aquí en esta mesa hay un debate evidentemente politizado. El señor Palacio representa un sector político que está en la oposición. El señor Benedetti es Yo no un represento sector ningún político sector que político de la representa oposición. la anarquía. Esto no se trata de política. Esto no se trata de política. A ver, la ONU recibe un documento, vuelvo e insisto. Pero espere, la usted no me sí le dejó dice- terminar mi Bueno, pregunta. Entonces, discúlpeme, Vallejo. más allá de estas visiones parcializadas por su politización, ¿usted cree que las agencias internacionales, la comunidad internacional que recibe este dossier, entiende cuando el presidente Duque dice esto es anecdótico, esto es solamente, eran unas fotos de ilustración, o el texto queda irremediablemente dañado? Decía Pacheco, una cosa particular en esto es que esto no debió haber sucedido. No debió haber sucedido si realmente se hacen las preguntas acertadas antes de presentar un documento. Y es, todo lo que tiene el documento es cierto, estimado general, señor comandante de las fuerzas militares o quien le haya entregado el informe, o señor ministro. Las fotos corresponden a la realidad. Es así, porque el presidente no puede salir, digamos, con la primera información, como lo han hecho algunos ministros que con la primera información hacen una rueda de prensa y luego resultan aclarando y tienen que salir a decir cosas porque no miran si efectivamente sucedió o no sucedió eso. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que está sucediendo, digamos, con este informe es que nos quedamos en las 4 fotos y el informe pasó realmente a segundo plano. Pasó a segundo plano. Querámoslo o no, pasó a segundo plano. Hoy, las agencias internacionales no están centradas en el contenido del informe, están centradas todas, absolutamente todas, en las 4 fotos. Y ese fue un error, y ese fue un error estratégico que alguien tiene que pagar, mire, y no es propiamente el presidente. Es una percepción de su parte decir que pasó a segundo plano. Para mí no, pero el deber de todos como colombianos es esclarecer entonces la parte certera y contundente del informe para que la comunidad internacional nos escuche. Internacional se está tratando respecto a ese informe. No es el contenido del informe lo que se está difundiendo, solamente lo que se está difundiendo en ese informe es si esas Son las 4 fotos. Son las 4 fotos. Pues mire, entonces nuestro deber es titánico porque el mundo entero sepa y entienda que ese documento es un documento que hay que estudiar. Tú no puedes tener de enemigo a Maduro, carearlo durante un año, decirle de todo y darle la papaya para que el señor hable con esa plenitud y cara de placer. Ya con eso ya se agarró la foto. Yo creo que cuando se hablaba de quién debe asumir el costo político, ahí nos damos cuenta de realmente cuál es la seriedad de la misión diplomática de Colombia. No es la primera vez que pasa. La misión diplomática en Colombia hoy termina siendo el lugar en el que está toda la mermelada, el clientelismo y la bolsa de empleo de presidencia. Cuando no saben qué hacer con un alto asesor, como pasó con el señor Amin, lo mandan para la misión diplomática y hoy por hoy está paseando en el Oriente Medio. Por eso es que tenemos funcionarios... ¿Quién está en Naciones Unidas? Perdón, Ordóñez es el de la OEA. Por eso pasa ese tipo de cosas, porque no tenemos Paredes, no tenemos una carrera diplomática ya les digo quién está en la ONU. Es tan importante
y tan berraco que no sabemos el nombre. Muchachos, ayúdenme, ¿quién está de embajador Pero entonces en Naciones Unidas? sigo el argumento. Por eso es que es importante cualificar la carrera diplomática. Hoy por hoy muy pocas personas de la misión diplomática están realmente cualificados y conocen eso. Al punto de que el mismo presidente Duque cree que el apellido del canciller es Holmes Trujillo, cuando realmente la misión diplomática... ¿Y usted de dónde saca que eso piensa el presidente? Porque lo enunciaba y él no se refiere como se refiere en la aquí ya carrera el tema va a diplomática a los ser dos apellidos. el apellido del canciller. Y yo creo que ahí es donde es importante cualificar la misión diplomática, que no sea la bolsa de empleo de presidencia, que el que llegue es porque realmente está cualificado y tiene las capacidades para hacerlo. Y por eso nos evitaríamos estas salidas en falso y estas crisis. La carrera diplomática en Colombia no lleva un año y no es un invento del presidente Duque. La carrera diplomática o los nombramientos diplomáticos en Colombia llevan 100 años igual. Guillermo Fernández, a ver, Guillermo Fernández de Soto está en la cabeza de la Embajada de Colombia en la ONU. Fernández de Soto es un diplomático que tiene mucha carrera. Que tiene carrera. Sí. Aquí yo les quiero poner el caso de cómo O sea, que tú estás diciendo pusieron... que el tipo de bueno, ya hay desconexión con el Palacio. Pues no sé. A ver, aquí quién es el responsable. Para mí, Sí. ya le dije. El informe no lo hizo el al canciller representante y de al ministro de Defensa, que sería una buena oportunidad para deshacerse de él, porque le ha salido pésimo a todo el mundo, creo yo, a propios e impropios. Lo que están contestando hoy, se debería ir por lo que están contestando. A ver, aquí pusieron a cariar primero a Navarro, al general Navarro, que es, el comandante general de las fuerzas militares. Es que es un problema de carpintería para mí. ¿Qué es un tan problema inteligente? entre policías y gente del ejército. La responsabilidad política debería en primera instancia con el presidente. Pero el presidente debe saber quién fue el que le falló en darle una información que no estaba debidamente sustentada. Y eso no se soluciona. Y tiene que ser, termino con esto, tiene que ser canciller, tiene que ser el señor ministro de Defensa. Yo no sé si el de la ONU, de pronto el tipo nomás lo pusieron para recibirlos a ellos en el carro. Pero también el Palacio alguien tuvo que organizar eso y también se tiene que ir. Claro. Y no se soluciona la actividad militar. ¿Qué tan bueno es poner a responder a los militares por este tipo de cosas? Yo creo que internamente, digamos, el que debe responder por el ministerio y por las fuerzas militares es el ministro de Defensa. ¿Pero usted vio al general Navarro tratando de explicar? Tratando de explicar, digamos, lo que el informe que entregaron. ¿Quiénes lo elaboran? Pues básicamente inteligencia. Con esto no estoy desvirtuando todo el informe. Sí. Yo creo que el informe hizo un trabajo importante de inteligencia. Ahora, cuando el presidente habla de unas fotos de contexto, en cualquier investigación el contexto debe ser cierto. Porque si no la investigación se viene al piso. Yo sigo insistiendo Entonces, en algo con el doctor Alejandro y Armando. Cuando uno estudia el año que lleva el ministro de Defensa y la lucha frontal con las bandas criminales de este país, cuando uno investiga los avances que se han hecho en temas presupuestales con defensa, y por otro lado, cuando uno ve los tratados internacionales que se han sacado adelante desde el gobierno Duque, los comercios... ¿Que tiene el ministro de Defensa? No, pero el canciller sí. Entonces yo no puedo evaluar... No se ha firmado un nada más TLC con o el China. Congreso no lo ha ratificado. Miren, nada más, yo no puedo satanizar. Hablando del TIA, que era algo de 1960 en el 2019. La gran labor del ministro de Defensa llega a una nueva altura con este tema de... Yo me quedo con la foto de Iván Catrop. El único que me acuerdo del señor, no me acuerdo más. El ministro de Defensa también está involucrado en la siguiente discusión que vamos a tener. Tiene que ver con la manera en la que reaccionó el ESMAD a las marchas estudiantiles, a los desmanes de algunos encapuchados dentro de esas marchas. Eso lo discutimos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos ya del dossier de Iván Duque, de los problemas que hubo en su presentación, de los problemas que hubo en la explicación de las fotos falsas que ahí fueron incluidas ante el Pleno de la Comunidad Internacional. Hablamos ahora del tema de las marchas estudiantiles. Antes de eso, y para acordarnos de que seguimos en época electoral, acuérdense, el próximo domingo 27 de octubre hay elecciones municipales en todo Colombia. Esto es Enredados. Nos enredamos con un particular candidato al Consejo de Medellín, quien dice que hay que votar por él porque es virgen y honesto. José Luis Gaviria, Jóvenes Innovando la Política, virgen y honesto, Consejo de Medellín, Partido Liberal. Ya varios medios de comunicación han publicado su historia, así que al parecer la estrategia de promover la virginidad, de decir que es virgen y honesto, le ha funcionado. Cuéntenos, ¿usted votaría por este personaje solamente porque es virgen? @ZonaFranca en Twitter, ahí nos pueden responder. Nos vemos mañana con más Enredados.
Yo no sé si sea virgen o si eso sirva para algo, pero estamos hablando de él. O si el tipo, como venía de mi tierra, si ese man tuviera una mecha, una pinta, uno dice, bueno, pero más bien de pronto porque... Lastimosamente es de mi No tierra. cuentan con fortuna. Aquí puede ser sexista porque estamos hablando de un hombre. Sí, no, puedo hacerlo. Si fuera una mujer mierda, pues tengo que quedar callado. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces pasa una mujer bonita y a mí me da miedo mirarla porque te pueden acusar de cuanta vaina. No hablemos de eso porque además somos un panel solo de hombres. Y va a decir que esto es sexista. Tú lo supiste mantenerla. Digamos que los hombres, y en este tema de las marchas estudiantiles, son generalmente los generadores de violencia en todos estos casos. Yo no he visto encapuchadas rompiendo vidrios, aunque las debe haber. A ver, aquí una miradita a lo que fue lo de los... arranquemos con el ESMAD. Pero sí vio hoy que en la tarde de hoy capturaron 2 policías que estaban infiltrados en la marcha. O sea, hablamos de eso. O sea, las fotos, los tipos infiltrados de la Ya policía. hablamos de eso. Nadie está diciendo que los que cogieron infiltrados hayan hecho ningún desastre. Vamos con el ESMAD primero. Estos son los desmanes para del ESMAD proteger y llega un momento ahorita que tiene que vamos con infiltrar. los desmanes de los encapuchados. Estamos hablando que la inteligencia es berraquísima. Foto, man. Esa es la cara de lo que sucedió con el ESMAD. Le doy la otra cara y son los desmanes. A mí no me gusta lo de vandalismo, no, aquí les han puesto que son encapuchados, no sabemos si son estudiantes o no. Esto es lo que hicieron los encapuchados en las marchas de la semana pasada. Bueno, entonces esas son las dos caras. Para esto lo trajimos, Alejandro. Bueno, a mí me parece lamentable la noticia que... El dossier fue una ñapa. Empezando por algo, y es que me parece lamentable la noticia que salió hoy, fue que 2 policías fueron capturados, infiltrados en las protestas estudiantiles. 2 sujetos que estaban encapuchados los capturan y cuando los capturan se dan cuenta que son sus compañeros policías y que estaban tirando piedra. Piedra en la protesta del viernes. A ver, la versión que yo leí en Blue Radio es que los tipos estaban infiltrados. Hubo alguna razón, los descubrieron y los iban a linchar, entonces la policía los tuvo que capturar para salvarlos. No, cuando ellos se dan Eso fue cuenta, lo que decía Blue. Lo que decía la noticia era que cuando se dieron cuenta que estaban infiltrados, y ya agarraron el doctor piedras. Alejandro los vio agarrando piedras y tirando piedras. No los vi yo, porque yo no estuve en ese momento viéndolos tirar piedras. Pero lo que dice lo que dice la noticia fue que cuando se dan cuenta de que los habían identificado siendo infiltrados, para pasar desapercibidos, agarran unas piedras y empiezan a tirar piedras. Yo creo que eso es algo totalmente malo y nosotros como estudiantes siempre lo hemos denunciado y el tiempo nos da la razón. Hugo, las facciones violentas de estudiantes o que se pegan a las marchas de estudiantes deben o no estar infiltradas por la policía. Primero tenemos que reconocer que, digamos, particularmente en las universidades públicas, no de tiempo reciente, sino desde los años 80, ha habido presencia del ELN, de milicias del ELN, y durante los 90 y parte del 2000 estuvieron las milicias bolivarianas. Inclusive en Bogotá, con la desmovilización de las FARC, no hubo desmovilización de las milicias bolivarianas que habían en Bogotá, ni hubo concentración, ni hubo nada. De eso no sabemos. Eso no se sabe qué pasó con esas estructuras armadas que tenía la guerrilla en la ciudad. Eso existen. Yo soy sociólogo de la Universidad Nacional, sé que eso existe y ha existido en las universidades. Y se dedican a este tipo de cosas, además de adoctrinar y llevarse estudiantes para la guerra.
Yo creo que eso ha existido. Eso ha existido. Yo la verdad no creo que lo que ocurre hoy sea un reflejo pero de a ver, pero tenemos que reconocer que eso está ahí. Que eso está ahí y que de alguna manera, digamos, ese tipo de manifestaciones son normales y que algunos pertenecen al ELN y le dan el apoyo al ELN en su accionar. Eso existe, digamos, en términos de ciudad. Y frente a este tipo de manifestaciones, pues comienzan a hacer lo que saben hacer. Ahora, lo primero que hay que decir frente a la protesta es que hay que garantizarla. Y no solamente garantizarla, sino que hay que defenderla. Y hay que decir que el 99% de los estudiantes, por no decir casi el 100% de los estudiantes que han venido protestando, lo están haciendo en el marco de la ley y lo están haciendo de manera pacífica. Son unos pocos realmente los que utilizan este tipo de eventos precisamente para hacer actos violentos como los que hemos visto. Y no es la primera vez. No es la primera vez. Uno no puede llamar un acto estudiantil, lanzar como lanzaron al cajero automático el explosivo y herir a una persona. Eso no es ni revolucionario ni es estudiantil. En esta mesa hemos hablado reiteradamente, mire, Colombia es un Estado social de derecho y el bien general tiene que de cierta manera ser la prioridad del Estado colombiano. Y no se puede llamar uno a engaños ni a suavizar los términos. Las personas encapuchadas o no que atentan contra el bien común son vándalos. Eso no es estudiante, eso no es protesta, eso no es nada. Querer quemar a un policía es un acto de vandalismo. Querer voltear un bus, que es un bien público, es un acto de vandalismo. Aquí no nos pongamos a minimizar ahora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo aquí sí estoy viendo, y para los movimientos estudiantiles yo sí estoy viendo que son muy rapiditos para poder vincular personas, pero muy perezosos y muy lentos para poder descifrar o para poder identificar y denunciar quiénes son los que, según ellos, hacen las revueltas y hacen las barbaridades y los actos criminales. Es que lo fácil y irresponsable es pedirle a los estudiantes que salgan. Me voy a la pausa. Tengo una pausa más, me voy con usted. No hemos hablado de cómo actuó el ESMAD en todo este episodio. Con usted voy, ya vuelvo. Seguimos en Zona Franca, hablamos en este último segmento de las manifestaciones de estudiantes, de los desmanes de encapuchados, de la reacción del ESMAD, senador Benedetti. Yo quiero repetir algunos artículos de la Constitución, etcétera, que casi todo el mundo se lo sabe, que es y hay otras cosas que de pronto la gente que está en el Código Penal, el doctor Acero, nos puede ayudar mucho más. El artículo 37, 20, 38 de la Constitución, lo que dice el tema de la libre expresión, del tipo de opinión y tal. Lo mismo pasa en la Declaración de Derechos Humanos, que es el 20 y el 21, otra vez todo el tema de la expresión, el derecho a la libertad, de asociación. Lo mismo pasa en la Convención Interamericana de Derechos del artículo 3 y 15. Pero en el Código Penal, que es lo que yo quiero que usted me ayude a verificar si es lo que yo entiendo, en el artículo 353 y 353A, ahí lo que te dicen es que si tú no intervienes, si tú obstruyes la vía pública o un servicio público, si no pones en riesgo la vida de nadie, o la salud, o la integridad de una persona, tú puedes hacerlo. Es más, cuando mandan la policía es para que dice el Código Penal, para garantizar la protesta. Es al revés. Levanta piedra de cuanto hay en la calle no es un acto de peligrosidad, no es de la gente. Déjame decir porque este punto es bastante importante. Te veo, trajo notas y todo para este punto. Sí, pero es que me quedé callado en el segmento anterior para que no hicieran lo que están haciendo. Dale. Entonces, lo otro es que debe ser proporcional la respuesta. Porque, vamos a poner un ejemplo, resulta que lo que había unos señores quemando unas llantas, sí, feo, horrible las llantas y tal, pero toda propuesta que esto en el mundo tú lo ves en Hong Kong, en Filipinas, en Londres, en París, son quemando las llantas. Pero ok, supongamos que el SMAT llega a apagar las llantas y el trancón hubiera sido torque de 1 hora, pero fue tan desproporcional el SMAT que resulta que se fregó toda la tarde, hubo protestas al otro día más grandes y al otro día más grande de la que había hecho. O sea, un problema que era de la proporcionalidad cuando han querido quemar policías vivos. Pero es que a mí no me importa lo que han hecho el pasado. Tú has querido esa proporcionalidad. Pero déjame terminar, hombre. Cuando un policía lo atacan, no saben cómo... No me importa. Yo no te estoy diciendo... La fuerza pública está en el entero yo no te estoy hablando de las historias. Yo no te estoy hablando de las historias de la protesta. Te estoy hablando de la protesta, cómo empiezan las averías en la Constitución Séptima, donde quema una llanta y obstruye
obstruyen el tráfico. Les voy a poner... Entre otras cosas, ¿qué es lo que están protestando? No importa. Estaban protestando por muy grave que un senador de la República no sepa por qué estamos protestando los estudiantes. No, claramente, lo que quiero saber es cuánto. Porque tienen el presupuesto más alto de la historia. La corrupción en la Universidad Distrital, que metan preso al corrupto. Es que nadie se puede eso. Senador, pero el señor que tiene el pedido en la puerta, 20 segundos no tiene la posibilidad. No, señor. Yo no voy a evitar que porque hayan actos de corrupción en la universidad. No, señor, lo que quiero significar es que yo sí quiero decir un segundo. Les voy a poner a escuchar al ministro de Defensa, el señor Botero. Otra vez, porque aquí también... ¿Quién está aplaudiendo la corrupción en la universidad digital? Nadie. Escuchen al ministro. ¿No deberíamos también hablar de regular el SMAT, ministro? No, yo diría que no. Aquí la información que yo tengo es que aquí no se usaron gases lacrimógenos. Aquí se usaron unas armas no letales de humo, pero que no producen lágrimas. Obviamente que es un arma no letal para disolver manifestaciones. Y aquí lo que se trató fue de preservar una eventual agresión de la Universidad Distrital sobre la Universidad Javeriana. Es decir, había alumnos de la Universidad Distrital que querían irrumpir en la Universidad Javeriana y eso fue lo que se hizo. Eso fue lo que dijo el ministro de Defensa. Se refirió a los gases que se lanzaron en la Javeriana como armas no letales. Dijo, estos no fueron gases lacrimógenos, eran armas no letales. Que realmente los gases lacrimógenos son armas no letales, ¿cierto? Usted está perrateando el ministro de Defensa. Mire, no digo que no tenga la culpa. Mire, Pacheco, yo quiero decir algo y es que cuando usted coge un gas de los que nos tira les manda a nosotros, lo que dice es no lanzar hacia cuerpos o personas en movimiento. Y eso es lo que hacen, nos los tiran a nosotros para atacarnos. Aquí hay algo que está grave y es que han acorralado a la fuerza pública en este tipo de manifestaciones. Se ha visto acorralada. Pero usted está justificando los desmanes del SMAT. No, señor. No, señor. Y si se prueba cualquier tipo de abuso por parte del SMAT, pero los hemos visto. Yo lo que no puedo justificar jamás es que en una protesta estudiantil lleguen actos de vandalismo. Y esos actos de vandalismo... A ver, alguien aquí sabe de policía, al menos alguien aquí sabe de policía y se llama Hugo Acero. Realmente son temas... A ver, yo creo que esta discusión, digamos, ha caído en unos extremos que no van a solucionar el problema. Así es. No van a solucionarlo. Y es, hubo excesos del SMAP, sí los hubo. Hubo encapuchados que intentaron incendiar un edificio, sí, los hubo y los vimos. Hoy Blue dice que hay 2 policías involucrados, capturados. Eso no quiere decir que absolutamente todos los que estaban lanzando bombas molotov fueran policías. Eso no quiere decir eso. Pero la inteligencia sí es pero hay que mirar y en cada caso, digamos, está la investigación y eso hay que condenarlo. Entonces nos hemos quedado como en los extremos y es... Si el SMAP hace cosas, nosotros tenemos también la posibilidad de hacer otras tantas porque estamos reaccionando frente a la violencia del SMAP. Y el SMAP sale y nosotros reaccionamos y el SMAP reacciona frente a la violencia. Y en cualquier caso es todo lo contrario. Digamos, esa es la discusión que se está llevando. Pero lo que hay que hacer es, hombre, la administración distrital, estos hechos se dieron en Bogotá y ojalá lo dieran en todas las administraciones municipales, donde hay universidades importantes y que se presentan estos hechos, se debería reunir con cada uno de los consejos superiores de estas universidades, en donde hay representantes de los estudiantes. Pero también reunirse en esa misma reunión con la presencia de la policía y la fiscalía, porque es que tenemos que mirar los fenómenos que hay en el interior de la universidad. O sea, no se trata de criminalizar la protesta, en ese sentido se trata de protegerla. Entonces déjeme botarle a Palacio, porque se me acaba, y ustedes también tienen una responsabilidad, los estudiantes. Pero no de buscar a los encapuchados. No sé, eso es lo que le están pidiendo. Pacheco, yo creo la que responsabilidad nuestra es convocar movilizaciones pacíficas y siempre lo hacemos. Nosotros decimos que nuestra movilización es pacífica y que lo que busca pero es que ninguna ha salido pacífica. Que lo que buscan los encapuchados y también quienes les dan a los encapuchados como el Centro Democrático atacándonos por eso. Lo que yo no le estoy atacando. El foco de atención. El problema real es la corrupción que hay dentro de las universidades públicas. No, pero ¿quién las está defendiendo? ¿Quién las está defendiendo cuando protestaban por el presupuesto? Inexplicablemente también se les salió de control. A usted el año pasado le tocó ver cómo nosotros nos movilizamos de forma pacífica. Aquí estuvimos muchas veces y nosotros siempre lo hacemos de forma pacífica, dando la cara, porque la fuerza del movimiento estudiantil... en esas marchas también. Los criticamos, los rechazamos y los señalamos. La fuerza del movimiento estudiantil están los argumentos y por eso es que este 10 de octubre nos volvemos a movilizar. Cerremos con el anarquismo del señor Benedetti. El caos.
No, mire. El caos. No, pues yo, no, yo le quiero insistir que, como ya lo dijo el doctor... Puede decir su eslogan de la reelección. No, el caos al Senado. Es a las 11 de la noche, es mi eslogan. Yo lo que le quiero significar es lo que yo estaba diciendo, que lo volvió a repetir o a darle seriedad de lo que yo había dicho, que es que el ESMAD se pasó desproporcionadamente. Claro. O sea, no es posible que usted vaya a disolver una protesta donde hay unos señores para obstruir el tráfico. Mire, yo le resulta que queda obstruido la vía 3 días. Obviamente. Pero es que como tú no me oyes, me estás respondiendo lo que yo no estoy hablando. Y termino con esto. ¿Qué pasa en este país? Termino con esto. Cuando los equipos no son capaces. En este país estaba acostumbrado el gobierno de turno siempre a acabar con las protestas indígenas, el sindicato, porque decía que la guerrilla estaba metida. Esta vez, como no hay guerrilla, quiere echarle la culpa. Ahora todo va a terminar. Entonces, la universidad pública, la universidad pública y su protesta. Hoy en la Universidad del Atlántico se disolvió una protesta estudiantil a punta de fusil. La policía militar hizo tiros al aire. Con los tiros al aire. Me voy con eso. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Hugo. A ustedes también. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.